En el último sexenio, los años han sido nombrados en México de manera especial. Uno para Emiliano Zapata, otro para Leona Vicario, la Independencia y el actual, Ricardo Flores Magón. Francisco Villa parece no figurar en el nombre de los próximos años. Y es que este hombre revolucionario ha sido rodeado de diferentes leyendas no muy positivas. Algunos lo pintan como una bestia. Alguna vez escuché que no estaba a gusto en el día si no había matado a alguien. Y si bien analizaremos más adelante una serie de errores cometidos, sobre todo en su época de guerrillero, bien valdría la pena que la historia de México lo tomara mucho más en cuenta. Acompáñame porque en una serie de 3 videos al menos, uno por semana, analizaremos al hombre antes de ser revolucionario, a aquel revolucionario que dirigió a la poderosísima División del Norte y su decadencia como guerrillero. Yo soy Fernando Magaña y esto es Doroteo Arango Francisco Villa, en México, la historia que no te cuentan. Este es un video de un hombre que rara vez amanecía en el mismo lugar donde se acostaba a dormir, que en tiempos de la revolución le gustaba acostarse con sus botas y estar listo ante una posible emergencia, que no se quitaba el sombrero ni siquiera para saludar, pues parecía que este le daba una cierta seguridad, y que a los 30 años vio en la lucha de Francisco y Madero la oportunidad perfecta para salir de esta vida de bandolero que no eligió y que buscó en varias ocasiones dejarla. Francisco Villa se unió a la revolución a sus 30 años. Antes de ello, 16 se la había pasado huyendo de las autoridades. Villa nació el 5 de junio de 1878 en un caserío llamado La Coyotada, a 4 kilómetros del rancho Río Grande y a 8 de San Juan del Río en Durango. Y fue precisamente ahí donde nacieron las leyendas. Sin vergüenzas por la exageración, decían algunos que el día de su nacimiento hubo una tormenta con fuertes relámpagos y que Venus cambió su color y su tamaño, presagio de la difícil vida del futuro caudillo. Otras versiones ubican que Villa era colombiano, sí, así como lo escuchas. Nacido en Medellín y a los 4 años sus padres toman la decisión de mudarse al estado de Durango, en México. Otras mencionan que Villa en realidad era de los Estados Unidos, un moreno más claro de lo normal, por ello podía pasar como mexicano sin ningún problema. Mencionan que participó en la campaña contra los indios de 1882 bajo el nombre de Goldsby, y que al tener problemas en ese país se mudó a México y comenzó a actuar como bandolero bajo el nombre de Rondota. Muchos testigos norteamericanos mencionaron que platicaron con Villa, le contaron esta versión y que él no la desmintió, pero conociendo un poco cómo era Villa, no la habría negado para nada, al contrario, le habría encantado. Lo cierto es que Villa nació en Durango, en el ya mencionado caserío. Testigos de la zona mencionaron en su momento que el joven Villa se desempeñó en su juventud y en su niñez en trabajos de campo, recolectando maíz o haciendo mandados. De por sí en aquel tiempo, y desafortunadamente todavía en el actual, los niños de familias pobres deben trabajar muy jóvenes. Y en el caso de Francisco Villa, con la muerte de su padre, don Agustín Arango, entre 1884 y 1885, a sus escasos 6 años y siendo el mayor, tuvo que hacerse cargo de su familia y de una deuda de 300 pesos que le heredó su padre. Hay muchos autores que se empeñan en darle una vida de bandolero desde niño a este hombre. Lo cierto es que se trataba de un niño que, siendo muy joven, tuvo que mantener a su familia y que a sus 14 años en 1892 sufriría un altercado contra Agustín López Negrete que marcaría su vida y la historia de México. El 22 de septiembre de 1892, Villa volvía de la labor. Al entrar a su casa vio a su madre llorando, abrazando a su hermana Martina de tan solo 12 años. Frente a ellas, el señor Agustín López, que quería llevarse a la niña solo porque sí. Villa fue rápido al cuarto de su primo, tomó un arma y disparó en varias ocasiones, logrando atinar en 3 a la pierna del hombre. Villa mencionó que los gritos del hombre hicieron que llegaran 3 mozos bien armados apuntando a su cabeza. Estuvieron a punto de matarlo, pero el señor lo impidió, mencionando que más tarde lo llevaran frente a él. Villa menciona: cuando en mi azoramiento me vi libre sabiendo que aquel hombre iba muy mal herido, solo pensé en huir al monte con mi caballo. Y sin más idea que alejarme, me fui a buscar refugio.
Los opositores de la revolución y de Villa mencionaron que este hecho él lo inventó tan solo para tapar su pasado de bandolero y criminal. Años más tarde Villa cambiaría un poco la versión, mencionando que no había sido el señor de la hacienda, sino su hijo el que había cometido tal falta. Lo cierto es que no hay ningún registro en ningún libro de Durango sobre este hecho, aunque, muy probablemente, la familia por vergüenza decidió dejarlo dentro de las puertas de su hacienda. El joven Villa sabe que lo están buscando, siente que es víctima de acoso, come carne asada de vacas robadas sin sal, vive con la ropa hecha jirones y sin zapatos. ¿Quién diría que ese muchacho zarrapastroso comandaría más tarde un ejército de más de 50,000 hombres, la División del Norte? Pero en estos momentos no era más que un prófugo sin conocimiento del terreno, que fue capturado 4 meses después. Lo llevaron a San Juan del Río. Villa pensó que le aplicarían la ley fuga, pero al día siguiente lo sacaron de su celda para, como castigo, moler un barril de nixtamal. Apenas tuvo oportunidad, golpeó muy fuerte con el metate a su guardia y salió corriendo en su primera huida. Cerremos los ojos, imaginemos a un joven de 17 años durmiendo en el polvo sin zapatos, robando vacas y cambiando la carne en mataderos por frijoles, tortillas y café, que siempre tuvo sed, probablemente desarmado, con los rurales respirando en su espalda a diario. En los 2 años que duró esta terrible soledad, Villa aprendería a hablar consigo mismo. El estratega, el valiente, nacieron sin duda bajo estas condiciones. Habría que preguntarnos entonces, ¿cuál habrá sido la visión del mundo del Doroteo previllista? En la expedición punitiva, a los soldados estadounidenses se les hizo impresionante cómo Villa podía sobrevivir en esos terrenos. Y es que la soledad de la que hablamos y el unirse en 1896 a la gavilla de Ignacio Parra lo hicieron conocer de botánica, lo enseñaron a ubicarse con las estrellas, a conocer y rastrear las huellas, a predecir la lluvia, a saber la hora exacta solo con ver la luna o el sol. Con Parra, yo no era más que un mozo. Tenía que cuidar su caballo y al de su segundo, alias el jorobado. Tenía que preparar el café, asar la carne e ir por mandados. Esto mencionó a uno de sus biógrafos, pero no pasará mucho tiempo para subir de nivel y ser la mano derecha de Parra. En 1901, un todavía joven conocido como Doroteo Arango es capturado por el ejército y condenado a muerte, pero como este estaba haciendo leva, es decir, reclutamiento forzoso, lo llevan al cuartel. No tardó más de un año para que se escapara y se instalara en Parral, Chihuahua. Y es aquí donde intentaría tener una vida legal y cambiaría su nombre a Francisco Villa. Parece indicar que el cambio de nombre obedece no solo a esconderse del ejército, sino de un intento por legitimizar su vida de bandolero y a punta de pistola, trabajando primero en la construcción de la Plaza Juárez y luego como minero, donde, y a causa de una roca que cayó en su pierna, estuvo a punto de ser amputada, pero fue ayudado por unas ancianas que le curaron la pierna con hierbamora. Posteriormente a esto, trabajó como albañil y batiendo el lodo para un ladrillero. Aunque le gustaba su vida legal, Villa no soportó mucho la precariedad que con esta venía. Aunque él menciona que fue porque los federales le pisaban los talones, volvió a su antigua vida. Él mismo menciona: por esos días tomé el gusto por copiar las letras de cuanto escrito me encontraba. Los guardaba para que al encontrar a alguien que sabía leer, me los descifrara. No sabes el gusto que me dio que un día, a mis 25 años, las letras me hablaron. Por primera vez en mi vida, escribí mi nombre. Durante los próximos años, Villa entraría y saldría de Chihuahua, con negocios turbios e ilegales como el robo del ganado y la venta del mismo, y combinándolo con cosas legales como una carnicería y, cosa curiosa, desempeñándose como guardaespaldas transportando oro. Mencionar que nunca faltó ni siquiera una pepita cuando éste lo hacía. Mientras tanto, en eventos que seguramente Villa habría escuchado pero que no le habría tomado tanta importancia, en enero de 1910, Francisco I. Madero llegó a Chihuahua en su campaña presidencial, que perdería por fraude ante Porfirio Díaz, exiliándose en Estados Unidos y lanzando desde ahí el Plan de San Luis. Abraham González, amigo de Madero y reclutador de hombres para la revolución, tenía muy fija la mirada puesta en Francisco Villa, un hombre muy importante, pero también peligroso. Y es aquí donde los videos se ponen muy interesantes.
Abraham González y Francisco Villa tuvieron una reunión, y en esta, Villa no lo pensó mucho para participar en la revolución. Tal vez lo hizo porque la mayor parte de su vida había estado amenazado por un sinnúmero de armas, o es que vio en esta la oportunidad de por fin legitimizarse y al mismo tiempo tener una vida cómoda, o ambas. Lo cierto es que poco tiempo después de la reunión, Villa comenzó a hacer acoplo de armas y a reunir a sus hombres. Una nueva etapa en la vida de Francisco Villa comenzaba. Ahora lucharía a favor de un hombre que ni siquiera conocía. Lucharía a favor de cientos, de miles, de millones de personas. Lucharía por comida, por tierras, por libertad, por bienestar. Y yo pienso que estas fueron las verdaderas razones por las que Villa se unió a la revolución. Hasta aquí el video, amigas, amigos. El niño que fue Villa, la soledad de su juventud, lo peligrosa de su vida adulta, se fusionaron para crear a ese gran revolucionario. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Si has llegado hasta este punto y te ha gustado, por favor deja tu like. Si no te ha gustado, deja tu dislike. Y suscríbete si no lo has hecho. Y muchas gracias a esos ya casi 500 que somos arriba de este barco. Yo soy Fernando Magaña y hasta la próxima. ¡Que viva Pancho Madero!